Se lo pone aquí en la manita. Se lo voy a poner acá. O si quieres me quedo pues ahí arriba. Y ya, sí, mejor si quieres porque si vamos a tener ese problema ahí en el... ¿Ya se escucha? Ah, ok. Empiezo entonces nuevamente. Bueno. Como les comentaba, la palabra ictus, que proviene del latín, su significado es golpe y refleja exactamente la manera en cómo se presenta este evento, que se presenta de una manera brusca, de una manera súbita, y va a englobar todas estas patologías: infarto cerebral, hemorragia cerebral y hemorragia subaracnoidea. Y bueno, como les comentaba, el EBC puede ser de tipo isquémico o hemorrágico. En este caso, nosotros solo vamos a abordar lo que es el EBC isquémico. Y a su vez, se divide en dos: accidente isquémico transitorio. Se caracteriza por la presencia de signos neurológicos focales que duran menos de 24 horas. Aquí no hay evidencia de infarto agudo. Y también se divide en evento vascular cerebral isquémico. Se define como la evidencia de un infarto patológico con signos o síntomas focales neurológicos que duran más de 24 horas. Y bueno, recordando conceptos básicos, el flujo sanguíneo cerebral está determinado por la resistencia vascular cerebral, directamente relacionada con su diámetro. Es el proceso por medio del cual el flujo sanguíneo cerebral se mantiene constante a pesar de las variaciones en la presión de perfusión. El mantenimiento del flujo sanguíneo cerebral, para mantenerlo, nosotros debemos de tener una presión arterial media entre 60 y 150 milímetros de mercurio. Fuera de estos rangos, el cerebro no es capaz de compensar las presiones de perfusión. Es decir, que a bajas presiones se produce una hipoperfusión y se produce una isquemia. A altas presiones se puede presentar lo que es el edema cerebral. Cuando se presenta el EBC isquémico, disminuye tanto el flujo sanguíneo y la presión de perfusión. Y bueno, en cuanto a la fisiopatología, el ictus isquémicos está causado por una oclusión vascular focal que conduce a una disminución del aporte de oxígeno y glucosa, principales nutrientes, y por lo tanto se produce una interrupción de la actividad metabólica en el territorio afectado. Aquí vemos una imagen de cómo se presenta un EBC isquémico, en donde el centro es el núcleo del área comprometida, es decir, es una zona infartada con un daño neuronal irreversible. A esta zona de infarto la rodea otra zona llamada penumbra. Esta penumbra es un tejido cerebral hipoperfundido, pero que todavía es potencialmente viable. Y por último tenemos la zona de oligoemia benigna. Es un tejido cerebral que tal vez también pueda ser hipoperfundido, pero que por el momento no está en riesgo de tener un daño irreversible. Y bueno, la OMS nos dice que el EBC cerebral es la segunda causa de muerte. En Estados Unidos, 6.6 millones lo padecen, de los cuales el infarto de tipo isquémico ocupa el 87% y los de tipo hemorrágicos un 13%. También es la primera causa de incapacidad a largo plazo. En cuanto a la etiología, tenemos que puede ser de origen cardioembólico,
Es decir, se genera un trombo en las cavidades cardíacas y a través de la circulación puede llegar hasta el cerebro. Puede ser también de tipo aterotrombótico por una placa de lípidos o puede ser por alguna enfermedad de pequeño vaso. Entre los factores de riesgo que vamos a encontrar en pacientes con EBC van a ser principalmente la hipertensión, la diabetes mellitus, el tabaquismo, el consumo excesivo del alcohol, las dislipidemias, el estrés, la obesidad. Esos serían factores modificables. Y entre los no modificables encontramos la edad, que se considera que en la edad adulta y mayores de 60 años tienen mayor riesgo. Y en cuanto al sexo, según registros de mortalidad, hay una ligera tendencia en las mujeres. Y bueno, ¿cuáles van a ser los signos y síntomas que va a presentar un paciente con EBC? Estos van a depender del área y la extensión de la arteria afectada. En este caso, si el área afectada es la arteria cerebral anterior, nuestro paciente va a presentar hemiparesia, hipoestesia contralateral, disartria, incontinencia urinaria, apatía, abulia, desinhibición. Si el compromiso es en la arteria cerebral media, nuestro paciente va a presentar hemiplegia, hipoestesia contralateral, hemiapnosia, que es alteración de un campo visual, desviación, desviación forzada de la mirada, alteración del estado de conciencia y afasia. Si el compromiso vascular es en la arteria cerebral posterior, va a haber afectación del campo visual contralateral, agnosia visual o ceguera cortical. Y la afectación, si es en la arteria vértebro-basilar, puede haber compromiso cerebeloso, troncoencefálico y alteración del estado de conciencia. Puede haber también alteraciones pupilares como anisocoria, midriasis y oculomotoras, dependiendo pues de la gravedad del EBC. Y bueno, se recomienda para diagnosticar a un paciente con EBC, hay estas escalas que son sencillas para valorar en nuestro paciente, la escala de FAS y la escala de Cincinnati. En ellas, nosotros vamos a valorar si nuestro paciente presenta desviación de la comisura labial, si hay debilidad de extremidad superior, si hay una alteración en el habla. Y se dice que si alguno de estos síntomas es positivo, hay una alta probabilidad de que se trate de un EBC. También contamos con la escala de Nish y esta nos va a determinar la gravedad del EBC isquémico. Y esta pues evalúa muchos más aspectos, como por ejemplo, nivel de conciencia, campo visual. También se valoran las extremidades, tanto superiores como inferiores. Se checa si hay ataxia de miembros, el lenguaje del paciente, si hay disartria, por mencionar algunos. También si nuestro paciente presenta un puntaje mayor de 4, pero menor de 25, es un paciente que puede ser candidato a trombólisis. Y bueno, entre los estudios que le vamos a solicitar a este paciente con EBC va a ser glucosa en sangre, electrolitos con función renal, biometría hemática completa, enzimas cardíacas, debido a que hay una fuerte asociación entre el EBC y patologías cardíacas, tiempos de coagulación como tiempo de protrombina, INR y tiempo de tromboplastina. Y entre los estudios de imagenología que se le van a solicitar a un paciente con EBC, van a ser tomografía de cráneo simple. Esta se recomienda antes de iniciar cualquier terapia específica para tratar un EBC isquémico agudo, para descartar si no presenta nuestro paciente hemorragia. Lo ideal también es que se le tome una resonancia magnética de urgencia, sobre todo aquellos pacientes que son
potencialmente candidatos a trombólisis. También se va a solicitar rayos X de tórax y un electrocardiograma. Y debido al poco tiempo que se tiene para ofrecer un tratamiento a estos pacientes con EBC isquémico agudo, es necesario que la valoración y el diagnóstico se realicen de una manera temprana. Es decir, que desde la llegada del paciente a urgencias, la evaluación física se realice en los primeros 10 minutos de llegada del paciente, que el equipo especializado sea notificado en los primeros 15 minutos y que se realice una tomografía de cráneo simple en los primeros 25 minutos de la llegada del paciente y se obtenga una interpretación a los 45 minutos. Esto con la finalidad de que si es un paciente potencialmente candidato a trombólisis, esta se le pueda proporcionar en los primeros 60 minutos de llegada del paciente. Es por ello la importancia de que todo se haga de manera oportuna y rápida. Eso es lo ideal. Y bueno, ¿ese dónde me lo pongo? Ok. Es que ya me lo sabía. ¿No? Sí. Ahí. Okay. Y bueno, una vez que llega nuestro paciente, a este paciente con EBC, se le tiene que atender como si se tratara de algún otro paciente que llega en estado crítico. Es decir, que se tiene que realizar estabilización inmediata. Ay, ya me adelanté. Estabilización inmediata de la vía aérea. Tenemos que valorar cómo está respirando, cómo está su circulación. También debemos de valorar inmediatamente si presenta algún déficit neurológico, si presenta posibles comorbilidades. Y bueno, en cuanto al tratamiento, una vez que ya tenemos el diagnóstico de EBC isquémico, nuestro paciente tiene que reunir otros criterios para decidir si es candidato o no a la terapia con trombolítico, como es el inicio de los síntomas que sea menor a 3 horas con una ventana extendida hasta 4.5 horas antes de iniciar el tratamiento, que sea mayor o igual a 18 años y para el tratamiento del EBC isquémico con RTPA, el RTPA son activadores recombinantes del plasminógeno tisular. Y el medicamento que está recomendado para tratar el EBC isquémico por la FDA es el Alteplasa. El Alteplasa es una enzima que transforma el plasminógeno en plasmina. Es decir, una vez que se inyecta el Alteplasa, esta se fija la fibrina del trombo, ocasionando una fibrinólisis. Y bueno, en cuanto a los criterios de exclusión, vamos a tener que va a estar contraindicado en pacientes con trauma craneal o con infarto previo de 3 meses. Si presenta también síntomas sugerentes de hemorragia subaracnoidea, está contraindicado la trombólisis. Si nuestro paciente también presenta neoplasia intracraneal, si presenta alguna malformación arteriovenosa, si hay aneurisma, está contraindicada. Si nuestro paciente también presenta presión arterial elevada, la sistólica mayor de 85 o diastólica mayor de 110 milímetros de mercurio, también está contraindicado. ¿Por qué? Porque nuestro paciente tendría mayor riesgo de sangrado. O si tenemos un conteo plaquetario menor de 100,000, también hay contraindicación. Y en cuanto a las dosis para el tratamiento de Alteplase, la dosis recomendada es de 0.9 miligramos por kilogramo de peso, con una dosis máxima de 90 miligramos. Una vez que se calcula la dosis del paciente, solo se le va a administrar el 10% y esta se tiene que administrar en bolo durante 1 minuto. Vigilamos si nuestro paciente no presenta ninguna reacción adversa
y posteriormente se le administra el 90% restante. Idealmente se debe de pasar en bomba de infusión durante 1 hora. La dilución va a ser en solución salina al 0.9%. Se recomienda también que se canalicen 2 venas periféricas, una para que sea administrado el alteplase y la otra para mantenerla permeable por si requiere a la administración de algún otro fármaco. Y bueno, para los pacientes que no son candidatos a trombólisis con RTPA, estos pacientes se les puede ofrecer lo que es la terapia endovascular mediante trombectomía con stent, pero obviamente pues este procedimiento solo se puede realizar en hospitales de tercer nivel. El paciente se le debe de realizar el procedimiento como máximo 6 horas antes del inicio de los síntomas. Deben de ser hospitales de tercer nivel debido a que debe de contar con recursos disponibles y suficientes para tratar posibles complicaciones. Y para entrar de lleno ya a lo que es las intervenciones de enfermería, desde que llega nuestro paciente se tiene que monitorizar signos vitales, evaluar el estado neurológico, se tiene que tomar glucosa capilar de inmediato. ¿Por qué? Porque si nuestro paciente presenta hipoglucemia menor de 60, si presenta hipoglucemia severa, esta también nos puede ocasionar déficit neurológico que puedan simular también un EBC. Si nuestro paciente en ese momento presenta una glicemia menor de 60 miligramos por decilitro, se tiene que realizar la corrección de inmediato. Y por el contrario, si nuestro paciente presenta hiperglucemia, esta se va a asociar a una mayor severidad del evento y por lo tanto mayor probabilidad de presentar complicaciones. Es por ello que se recomienda mantener la glucosa en rangos de 140 a 180 miligramos por decilitro. Es por ello que también es importante pues continuar monitorizando glucosa capilar. De acuerdo a las guías de práctica clínica, se recomienda la administración de soluciones isotónicas como la fisiológica al 0.9%, debido a que esta solución es la que mejor se distribuye de manera equitativa tanto en los espacios intravasculares como extracelulares. Se recomienda también que la depresión de volumen se realice con reposición de soluciones fisiológicas. Y también se recomienda que la reposición de volumen también se lleve a cabo valorando siempre el estado cardiovascular de nuestro paciente. También tomando en cuenta qué desequilibrios hidroelectrolíticos presente en ese momento. Debemos evitar en nuestro paciente la hipovolemia, debido a que la hipovolemia nos va a ocasionar una mayor hipoperfusión y por lo tanto también se puede ocasionar en nuestro paciente daño renal. También está documentado que hasta 1/3 de pacientes con ictus van a presentar temperaturas mayores a 37.6 durante las primeras horas posteriores al infarto. Es por ello que es importante detectar y tratar la causa. Administrar antipiréticos de acuerdo a la prescripción médica. También se recomienda que la administración de oxígeno suplementario no se realice de manera rutinaria, es decir, que solo se le coloque a aquellos pacientes que lo necesiten únicamente para mantener una saturación mayor del 94%. Obviamente, si nuestro paciente ya presenta deterioro del estado de alerta, que presente alguna disfunción vulvar, que ocasione compromiso de la vía aérea, en estos pacientes, pues obviamente se les tiene que proporcionar apoyo ventilatorio. Y bueno, también otra recomendación es la elevación de la cabeza a 30 grados, sobre todo en aquellos pacientes que estén presentando hipertensión endocraniana y aquellos pacientes que tengan mayor riesgo de aspiración. La administración de tratamiento antihipertensivo
Es decir, desde que llega nuestro paciente tenemos que valorar si es un paciente que llega hipertenso. Antes de iniciar nuestro tratamiento trombolítico, se debe de dar tratamiento para la hipertensión, por lo que ya les comentaba que la hipertensión incrementa el riesgo de sangrado. Una vez que se inicia la infusión de trombolítico, se debe de estar tomando la TA durante 15 minutos durante la infusión y posteriormente se tiene que tomar durante la infusión cada 15 minutos. Termina la infusión y 2 horas posteriores se tiene que continuar monitorizando cada 15 minutos. Posteriormente se tiene que monitorizar cada 30 minutos durante 6 horas y posteriormente cada hora durante 24 horas después de presentar el evento. Idealmente debemos de mantener una TA menor de 180 y la diastólica menor de 105. También se debe de evitar en nuestro paciente la administración de anticoagulantes o antitrombóticos 24 horas posteriores a la administración de alteplasa, por lo que les comentaba, por el riesgo de sangrado. También se debe de evitar la colocación de líneas arteriales, catéter vesical o sonda nasogástrica, igual por el riesgo de que presente sangrado nuestro paciente. Idealmente también se debe de realizar tomografía de cráneo 24 horas posteriores a la infusión de alteplasa, y obviamente esto pues por indicación médica. Debemos de vigilar también los puntos de incisión, perfusión y posibles reacciones adversas. Entre las posibles reacciones adversas encontramos que nuestro paciente puede presentar hipotensión, puede presentar náuseas, vómito, broncoespasmo, sangrado, hemorragias de mucosas, hemorragia interna. Entonces nosotros debemos de estar muy atentos a estas reacciones y obviamente notificar al médico de inmediato. Y bueno, como conclusión tenemos que realizar un diagnóstico oportuno de pacientes con un EBC vascular cerebral isquémico e identificar las mejores opciones terapéuticas con la finalidad de disminuir la mortalidad ocasionada por ataques isquémicos y las secuelas que estos originan. Lo anterior favorecerá la efectividad, seguridad y calidad de la atención médica. Con ello vamos a reducir el número de personas con discapacidades y afectaciones en la calidad de vida. Esta es la bibliografía consultada y por su atención, muchas gracias. ¿Preguntas o comentarios? No, nada más quería preguntar si tenemos algún código en el hospital, para urgencias, si tiene algún código para un EBC, porque mencionan que el tiempo es primordial. Un código como tal, no lo sé si lo hay, pero aquí tenemos a la compañera Angie. Ella está adscrita al servicio de urgencias, entonces no sé si nos pueda compartir. Como tal, no, compañerita, no hay un código. No es como el código oro que se activa en el momento de que llega la paciente. ¿No? Aunque está documentado que lo ideal es que sí se tenga en todos los hospitales. Hospitales de segundo nivel, en la literatura lo comenta, que sí es necesario que se cuente con un código ictus, por lo que ya les mencionaba que se tiene muy poco tiempo para poder trombolizar a este paciente, obviamente si es candidato. Entonces lo ideal es que sí lo tuviéramos. ¿Algún otro comentario? En Zoom les dan las felicitaciones y le agradece de su ponencia. Asimismo, el Departamento de Enseñanza le hace constancia de su participación como ponente en esta ponencia, sí, de las intervenciones. Un aplauso, por favor. Gracias. Estoy bien.